contexto donde, donde la nobleza española se estaría enfrentando contra Francia. Pero también Inglaterra sería aquel estado que va a intervenir durante este contexto. Inglaterra durante el siglo XVIII recuerda que va a comenzar a empoderarse económicamente de Europa. ¿Gracias a qué? Gracias a la revolución industrial. Inglaterra está despertando como país potencia y eso provocó también la necesidad de controlar diferentes puntos comerciales, diferentes puertos, para continuar justamente con su economía emergente. Por esa razón justamente vamos a ver de que Inglaterra también va a intervenir justamente, Inglaterra también va a intervenir justamente durante este contexto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que había sucedido. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver por aquí parte de lo que fue la denominada Guerra de Sucesión Española. Esa guerra de sucesión española fue entonces el antecedente que provocó esta crisis en la corona española. Y por esa razón era necesario, ¿qué cosa? Por esa razón era necesario, en este caso, proponer a un determinado heredero. Esta guerra de sucesión española terminó con una victoria francesa. Francia, a pesar de todo, termina derrotando a España y Felipe d'Anjou, el sobrino nieto de Luis XIV, termina asumiendo el trono, termina pues asumiendo el cargo de rey. Y es aquí donde, tras la firma de la paz de Utrecht, o tras la firma del Tratado de Utrecht, vamos a ver de que Felipe d'Anjou se convertiría en Felipe V, el primer rey Borbón en España. O sea que España va a comenzar ahora a ser gobernada por franceses. La dinastía de los Habsburgo termina para siempre después de que la nobleza haya sido derrotada por Francia y cuando este rey, Felipe V, de la dinastía borbónica, llega al poder. Por eso que España cambia de dinastía. La dinastía de los Habsburgo finaliza con la muerte de Carlos II y ahora España va a ser gobernada por la dinastía de los Borbones. Por esa razón es que esta medida de cambios, este conjunto de normas, ¿ok? Estaría justamente realizándose durante el siglo XVIII, modernizando políticamente, económicamente, la corona española y sus colonias. O sea, España durante el siglo XVIII va a poner un montón de cambios. ¿Y por qué va a poner un montón de cambios? Porque justamente era necesario reorganizar el virreinato. ¿Por qué? Por muchas situaciones que habían ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? América, recuerda que es una de las colonias más importantes de toda España. ¿Ok? Recuerda que España recogía la mayor cantidad de impuestos de América. Pero ¿cuál es el problema? El problema va a ser de que la mayoría de impuestos que deberían registrarse en la casa de contratación no llegaban completos. Al contrario, había pues una falta, ¿ya?, de impuestos que no se registraban en la casa de contratación. Y encima, pues, cada vez que se hacían balances, cada vez que se hacía pues un informe acerca de los impuestos que venían de América, siempre faltaba dinero. O sea, había una fuerte crisis económica, producto de que los impuestos no eran regulados, no eran controlados. Y como no eran regulados, no eran controlados, eso estaría provocando ¿qué cosa? Eso estaría provocando de que el rey proponga cambios, proponga estas reformas. Ahora, vamos a ver que a nivel político, ¿qué había pasado? Como España está en crisis, muchas veces había puesto a la venta algunos cargos políticos. Y los cargos políticos de funcionarios que había puesto a la venta fue el cargo de oidores. Pregunta, ¿los oidores qué tipo de institución los dirigía, los empoderaba?
¿En qué institución se encontraban los oidores? ¿A qué institución pertenecían los oidores? Vamos. ¿A qué institución pertenecían los oidores? Vamos. Vamos, chicos. ¿A qué institución pertenecían los oidores? Habla. Vuelvo a repetir. ¿A qué institución pertenecen los oidores? Vamos. A la Real Audiencia, pues chicos, a la Real Audiencia. Como los cargos de oidores estaban a la venta, los criollos, que eran comerciantes en el Tribunal de Consulado de Lima, van a comenzar a comprar justamente esos cargos. Y cuando compraron esos cargos, eso provocó, ¿qué cosa? Eso provocó de que los oidores sean desplazados por criollos y que ahora los criollos lleguen al poder. Pero la pregunta es la siguiente: ¿los criollos tenían derecho a pertenecer como funcionarios, o sea, a ser parte de funcionarios? ¿Los criollos podían ser funcionarios, sí o no? Habla. Pregunta, ¿los criollos podían o no podían ser funcionarios? Vamos. ¿Sí o no? Vamos, chicos, de una vez. ¿Podían o no podían ser funcionarios? Habla. ¿Cuál es tu respuesta? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no los funcionarios? ¿Por qué no los criollos podían ser funcionarios? Vamos. ¿Por qué no? Porque solo era exclusivo para los peninsulares. Recuerda tú que la sociedad española era estamental. Había sectores. Sector de la nobleza, sector de indígenas, sector de esclavos, ¿verdad? Y solamente la nobleza peninsular era la única que podía llegar al poder, la única que podía tener cargos importantes, ser funcionarios del Estado. Entonces los criollos que habían comprado pues este cargo de oidores, finalmente van a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque el rey de España ordena que todos los criollos sean sacados. O sea, que su título, su título de funcionario desaparezca, sea disuelto. Ya no sirve su título, a pesar que lo han comprado. Obviamente los criollos no se van a quedar con los brazos cruzados. Los criollos en algún momento van a pues a tomar, como quien dice, ¿no? Venganza frente a esta situación. Por esa razón es que los criollos en algún momento van a rebelarse en contra de la corona. ¿Por qué? Porque la nobleza de la corona no le permitía a los criollos alcanzar el poder, llegar al poder. Y encima pues los criollos tenían que pagar impuestos, y muchos impuestos durante las reformas borbónicas van a elevarse. Y esa elevación de impuestos provocó también de que los criollos en algún momento encabecen grandes rebeliones, como lo que estaría pasando en el siglo XIX. Así es. Entonces el rey de España ordena que todos los criollos que habían llegado a la Real Audiencia sean disueltos, o sea, que saquen a los criollos de la Real Audiencia. Por esa razón, entonces, vemos por aquí de que finalmente la Real Audiencia nuevamente va a ser poblada por los peninsulares. Pero los criollos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a comenzar pues a buscar una solución, buscar pues una forma de cómo regresar a su poder. O es más, que le devuelvan su dinero, tanta vaina. O sea, uno o lo otro. O me devuelven mi plata o simplemente me devuelven mi cargo, pero algo tienen que dar. Yo no puedo estar afectado duramente, decían los criollos. Pero como la corona española no le importaba la queja de los criollos, la corona española siguió con sus medidas. O sea,
La corona española, como quien dice, no, ni me interesa lo que digan los criollos, no me interesa su opinión, no me interesa nada, así que sigan peleando, sigan quejándose, allá ustedes igual, no le vamos a hacer caso. La corona española se mantuvo firme, se mantuvo fuerte. Pero esas reformas borbónicas en sí también generaron muchas críticas. ¿Por qué? Porque mucha gente va a ser afectada. ¿Y por qué va a ser afectada? Por el alza de los impuestos. Por ejemplo, ¿cuál es el impuesto más importante durante todo el virreinato? ¿Cuál era el impuesto más importante durante todo el virreinato? Habla. Vamos. ¿Cuál era el impuesto más importante durante todo el virreinato? El tributo indígena. Perfecto. Así es, el tributo indígena. Ese tributo indígena lo pagaban todos los habitantes de América. Era una especie de alquiler, porque ahora las tierras de América le pertenecen al rey. Y si tú quieres seguir viviendo en América, tienes que pagar ese alquiler. Por eso que se llama tributo indígena. ¿Me dejo entender? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el tributo indígena? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque España, como está en crisis, necesita incrementar sus fondos, incrementar sus ingresos. Por eso ponemos aquí como objetivo de las reformas borbónicas incrementar los ingresos de la corona que venían desde sus colonias. ¿Te das cuenta? Vuelvo a repetir entonces, ¿ah? El objetivo principal de las reformas borbónicas fue incrementar sus ingresos. ¿Ok? ¿Por qué? Por la fuerte crisis económica que atravesaba España. ¿Ah? Mira por aquí, dice, recuperar el poder político destituyendo a los criollos de la Real Audiencia, lo que te comenté, ¿no? Los criollos que habían comprado este cargo ahora van a ser pues destituidos, ya que no era legal, no era oficial. A pesar que le costó su dinero, los criollos fueron destituidos. Y los peninsulares nuevamente van a pues a tener el cargo de oidores. Por eso que los criollos hacen bulla. Los criollos, obviamente, como cualquier persona que le ha costado su plata, un servicio o llegar a algún lugar, y encima lo han destituido sin darle una indemnización, obviamente que se van a rebelar. Bueno, como cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú vas a un restaurante, pides un plato especial y el mozo no te trae el plato especial, te trae otro plato. Y encima te trae frío o te trae pues la comida malograda. Tú no tienes por qué pagar ese plato, porque en primer lugar tú no has pedido ese plato. Y encima tú no tienes por qué pues responsabilizarte de que la comida se haya malogrado. Al contrario, ese restaurante tiene que pagarte una indemnización. Hay derechos del consumidor. Ya, eso mismo pasaba con los criollos. Los criollos, les ha costado su plata comprar esos cargos y encima los han votado sin darle una indemnización. Por eso es que los criollos se van a rebelar por los abusos cometidos durante las reformas borbónicas. Bueno, ahora, los caciques también se van a rebelar producto de las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, lo siguiente, ya te cuento. El rey de España hace su balance y cuando va pues a recaudar el presupuesto, se da cuenta que en América hay mucha gente, hay muchos funcionarios, hay mucho personal. Y lo normal que hace una empresa cuando hay mucho personal y no pues hay una buena ganancia, no hay pues como quien dice, no, un ingreso adicional, lo que hace toda empresa es reducir el personal. O les baja el sueldo o reduce el personal. Una de ambas, si es que no hay una gran cantidad de ingresos o hay algo, ¿no?, que pueda sustentar esa falta. Pero como España en sí se ha quedado sin dinero, producto de esta fuerte crisis, hay mucho personal en América, hay muchos funcionarios, entonces el rey comenzó a escoger a los funcionarios más importantes.
Obviamente el virrey es indispensable en América. Los oidores son indispensables en América. Los cabildos son indispensables. Los corregidores también son indispensables. Pero los caciques no son tan indispensables que un corregidor, porque un cacique viene a ser pues un representante de una reducción indígena, de un pueblo. Pero ese pueblo ya está controlado por el corregidor. ¿Para qué voy a tener dos funcionarios que se van a dedicar a controlar el mismo pueblo? Mejor solamente me quedo con uno y ya está. Eso es lo que piensa el rey. Por eso que el rey, ¿qué es lo que hace? El rey dice, ¿saben qué? A partir de ese momento, el cargo de cacique desaparece. Suprimo el cargo del cacicazo. Y la pregunta es, ¿los caciques se rebelan o no se rebelan cuando se da este cambio? Habla. ¿Se rebelan o no? Habla. ¿Sí o no? Vamos. Obviamente, pues. ¿Por qué los caciques se rebelan? Por algo muy lógico. Si te decía hace un momento que los caciques eran funcionarios, pregunta, ¿estos caciques tenían o no tenían beneficios? Habla, ¿tenían o no tenían beneficios? Vamos, una vez. ¿Tenían o no tenían beneficios? Vamos. Sí tenía beneficios. ¿Qué beneficios? A ver, voy a preguntar que tiene la cámara apagada. ¿Quién tiene la cámara apagada? Vamos a ver. Ustedes saben que la cámara tiene que estar prendida. ¿Quién tiene la cámara apagada? Vamos a jugar a los de Calamara. Si tiene cámara apagada, le pregunto. Ay, si prende su cámara, ¿no? Vivo eres, ¿no? Ya, vamos, de una vez. Vuelvo a preguntar. ¿Qué beneficios tenían los caciques? Vamos, solo hemos visto 1.000.000 de veces. ¿Qué beneficios? Tenían propiedades, podían estudiar en el colegio de caciques. ¿Qué más? Tenían su negocio. ¿Qué más? Cobraban un sueldo, obviamente, ¿no? Claro. Y como ahora con estos cambios los caciques han sido perjudicados, los caciques van a buscar pues una solución. Pero como muchas autoridades de España chotearon a los caciques, no les hacen caso, a pesar de que su reclamo es justo, por eso que van a rebelarse. Túpac Amaru II, por ejemplo, ¿ya? Cuando pierde su cargo de cacique, lo primero que hace es reunirse con las autoridades de la audiencia de Lima. Se reúne, por ejemplo, con el virrey, se reúne con el visitador Areche, pero el virrey le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que hablar contigo. Esa es una decisión del rey y por lo tanto esa es la ley. Túpac Amaru II, ¿y con quién converso? Conversa con el visitador Areche. Túpac Amaru II conversa con el visitador Areche y el visitador Areche le dice, ¿sabes qué? Tu problema no me importa. Tus necesidades no son problema mío. Tipo nombre araña, ¿sí? Entonces Túpac Amaru II, ya, o sea, me chotean acá, me chotean por acá, ya, muy bien, ok, dijo Túpac Amaru II, me voy pues. Y luego de irse, Túpac Amaru II dijo, ¿estos creen que me voy a quedar con los brazos cruzados? Está bien mal para quedarme con los brazos cruzados. ¿Qué hace? Comienza a reunir gente. ¿Quiénes van a conformar su ejército? Primero, obviamente, sus súbditos. O sea, la gente que seguía a Túpac Amaru II van a ser aquellos que van a, pues, a apoyar su levantamiento. ¿Y qué le hace creer Túpac Amaru II a esa gente? De que él era un descendiente divino, que era pues un descendiente de los antiguos incas de Vilcabamba, quienes habían luchado contra la conquista española. Y Túpac Amaru II se pone a buscar justamente su árbol genealógico y se da cuenta que pertenecía pues al vástago de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Entonces dijo, ya, yo soy una persona importante, así que por lo tanto mi lucha hará que regrese el imperio inca. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, por supuesto, regresemos a la época inca. Y ahí Túpac Amaru II continúa con su lucha. Ahí utiliza justamente ese nombre, porque su nombre real
Su nombre, pues, de cacique era José Gabriel Condorcanqui Noguera. Pero como él era descendiente de Tupac Amaru I, utiliza justamente este seudónimo, Tupac Amaru II. También hubo un Tupac Amaru III, pero ese Tupac Amaru III no participa en esta época, participa pues en el siglo XX. Bueno, entonces vamos a ver por aquí de que Tupac Amaru II entonces, como no recibe una solución ante sus quejas, termina rebelándose en contra de España. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaría pasando. Vemos por aquí entonces que la destitución de los criollos, la destitución de los caciques y los abusos cometidos por las reformas borbónicas provocarían como consecuencia las rebeliones indígenas. Vemos entonces que el objetivo más importante que tiene España con estas reformas es que se incremente los ingresos, como sea, aumente los impuestos, que la gente esté obligada a pagar siquiera el doble de impuestos, y si no quieren pagar impuestos, pues que se les quite sus cosas, que se les expropie sus propiedades. Habían comerciantes que no estaban de acuerdo a pagar tantos impuestos. ¿Qué hacía la corona? La corona le expropiaba sus propiedades, le quitaba sus negocios, hasta que paguen sus impuestos. Así como la SUNAT, ¿no? Cuando tú no declaras impuestos, la SUNAT pues hace una auditoría, no has presentado tu caja, no has presentado tus libros contables, entonces la SUNAT te pone una multaza, y si no, simplemente pues te clausura el lugar hasta que pagues tu multa. Algo parecido hizo España. No quieren pagar impuestos, ya, cierren sus negocios. Y eso es lo que va a pasar. Por eso que decimos aquí que las reformas borbónicas trajeron muchos abusos, tanto a la población indígena como a la población criolla. ¿Te das cuenta? Eso es lo que justamente buscaban las reformas borbónicas, incrementar los ingresos a favor de la corona española. ¿Te das cuenta? Ese es el propósito y el objetivo principal. ¿Ya? Bien, hasta aquí entonces, claro con los objetivos de las reformas borbónicas. Habla. ¿Claro hasta aquí? ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Listo, sigamos. Por aquí tenemos, por ejemplo, a la monarquía española, a los representantes de la corona española. Por ejemplo, tenemos aquí al primer rey Borbón, tenemos a Felipe V, aquí está Felipe V, él es Felipe V, ¿okay? Después encontramos a Carlos VI, Carlos III, ¿ya? Ahora, Fernando VI y Carlos III. De todos los reyes, o sea, de Felipe V, de Fernando VI y de Carlos III, el rey más importante que propuso las más grandes reformas sería Carlos III. Carlos III sería aquel que propuso grandes reformas que generaron el incremento de los ingresos de España. O sea, España pudo tener sus grandes beneficios gracias a qué? Gracias justamente a las reformas que propuso Carlos III. Por eso decimos entonces por aquí de que de los tres reyes, el más importante fue Carlos III. Si yo te pregunto en un examen, entonces, ¿cuál de los reyes de los Borbones aplicó las mayores reformas o las reformas más importantes? ¿Tú qué me respondes? Ya, vamos, ¿qué me respondes? ¿Qué me respondes? Vamos. Pregunta de un examen. ¿Cuál de los tres reyes aplicó las mayores reformas? Carlos III. ¿Ya? Carlos III. Muy bien. Ahora, si tú ves por aquí el mapa, te has dado cuenta que el virreinato del Perú ha sufrido cambios políticos. ¿Por qué? Por algo muy lógico. ¿Qué es lo que pasa? Si comparamos el virreinato del Perú hasta el siglo XVII,
Antes todo esto pertenecía al virreinato del Perú, todo lo de rojo. Pero ¿por qué en este mapa? ¿Por qué en este mapa vemos, por qué en este mapa vemos que ahora la colonia de España o los dominios de España se han reducido y que los dominios de Portugal hayan aumentado sus territorios? ¿Por qué se debe esto? Por algo muy lógico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas qué le pasaban a los barcos que llevaban metales preciosos en el Caribe? ¿Qué les pasaba a los barcos en el Caribe? Eran asaltados, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos asaltantes? Los piratas y los corsarios, ¿no? Piratas y corsarios. Entonces, para protegerse de esos piratas y corsarios, ¿qué es lo que hace el rey? El rey quiere crear dos centros militares para proteger algún ataque de los piratas del Caribe o también protegerlos de algún ataque que tenga Inglaterra sobre las colonias de América. Lo que pasa es que Inglaterra le dijo a España, ¿sabes qué, España? A mí no me pongas trabas, yo tengo el control de muchos territorios en Europa y si tú te niegas a aceptar esta legitimidad que yo tengo, voy a atacar tus colonias. No te metas conmigo, España. Por ese temor de que Inglaterra en algún momento los ataque, se crean la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Este lugar donde se encuentra la Capitanía General de Venezuela antes le pertenecía a Portugal. Portugal tenía el control de esta zona. Entonces el rey de España y sobre todo el virrey le dice, ¿sabes qué? Si tú me das el territorio del Caribe, si tú me das esta zona, yo te voy a dar más territorios a Occidente. Entonces, lo que sucedería es de que la Capitanía General de Venezuela comenzó justamente a ¿qué? Comenzó justamente a obtener ese espacio territorial dándole territorios a Portugal. Y para eso se estaría firmando un documento, un tratado, conocido como el Tratado San Ildefonso. Y con ese Tratado San Ildefonso vamos a ver pues que Portugal logra tener más territorios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. ¿Ya? Ahora, vemos que también en este mapa del virreinato no hay solamente un solo virreinato, sino que ahora hay dos virreinatos nuevos. ¿Cuáles son esos dos virreinatos nuevos? ¿Cuáles son esos dos virreinatos nuevos? Vamos. ¿Cuáles son esos dos virreinatos nuevos? Vamos, chicos, miren el mapa. ¿Cuáles son esos dos virreinatos nuevos? Tenemos aquí a Río de la Plata y tenemos a Nueva Granada. Las reformas borbónicas provocaron de que hayan nuevos virreinatos. ¿Y por qué van a haber nuevos virreinatos? Por algo muy lógico. Antes, todo esto le pertenecía al virreinato del Perú. El problema va a ser, chicos, denme un minutito, ¿ya? El problema va a ser de que España, ¿por qué razón crea estos virreinatos? A ver, piensa, ¿por qué antes el virreinato del Perú tenía este problema y por qué fue necesario crear más virreinatos? A ver, piensa un minuto y dime por qué crees que se crean nuevos virreinatos. Un minuto para pensar, vamos. Un minuto para pensar. Vamos, piensa un minuto.
Ya, vamos, una vez. Dime, ¿por qué crees que España crea nuevos virreinatos? Al toque. Vamos, piensa, piensa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Vamos, vamos, ¿por qué razón? Por algo muy sencillo, pues chicos. Hay una frase que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? ¿Has escuchado esa frase? El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué significa la frase, el que mucho abarca, poco aprieta? A ver, usa tu lógica. Vamos. ¿Qué significa? Significa que no puedes hacer dos cosas a la vez. O haces uno o haces otro, pero no puedes hacer dos cosas a la vez, a menos que seas pulpo, ¿no? Pero si no eres pulpo, obviamente no vas a poder hacer muchas cosas a la vez. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? El virreinato del Perú no podía controlar todos estos territorios de Sudamérica. Es imposible. Es por ejemplo, si yo te dijera que tú vas a cuidar a tus 20 hermanos en una sola casa. Pregunta, ¿vas a poder hacerte cargo de 20 hermanos en una casa? Es imposible, ¿verdad? Porque cada uno de ellos tiene sus diferentes necesidades. Entonces, no puedes tener esta responsabilidad tan grande. El virreinato del Perú concluía con todos estos espacios y era imposible tener el control absoluto de todos estos espacios. Para poder tener un mejor control de todos estos espacios, fue necesario crear nuevos virreinatos. Y esos nuevos virreinatos que se van a crear son el virreinato del Río de la Plata y Nueva Granada. El virreinato del Río de la Plata conforma los países que hoy en día son Argentina, Uruguay, Paraguay y una parte de Bolivia y Brasil. El virreinato de Nueva Granada incluye lo que hoy en día es Ecuador y Colombia, y una partecita de Panamá. ¿Ya? Entonces, la necesidad de crear nuevos virreinatos ya se da por tener un nuevo control, un mayor control sobre los espacios de Sudamérica. Por eso que se van a crear estos nuevos virreinatos, Río de la Plata y Nueva Granada. Y las capitanías de Venezuela y de Chile se crearon para defender cualquier ataque, quizás de los piratas, los corsarios, o quizás algún ataque de los ingleses, que habían pues amenazado a los dominios de España. Recuerden ustedes que los corsarios son piratas, pero son piratas ingleses. Jack Sparrow, por ejemplo, si has visto la película Piratas del Caribe, él es un corsario, porque es un inglés que ha ido al Caribe para asaltar pues a los barcos españoles. Él es un corsario. ¿Te das cuenta? Los corsarios son piratas ingleses. Los demás piratas, ¿ya? Eran pues de otros países, ¿no? Algunos eran franceses, otros eran pues holandeses, otros eran portugueses. O sea, una cosa son piratas en general y otra cosa son los corsarios. Los corsarios eran exclusivamente ingleses. Y eso es lo que pasaba. Muchos corsarios atacaban el Caribe. ¿Y te acuerdas tú que el virreinato, para defenderse de esos asaltos de los piratas y corsarios, creó una especie de institución que protegería justamente a los barcos? ¿Cómo se llamó esa institución? La Armada del Sur, ¿cierto? La Armada del Sur. Y esta Armada del Sur se mantenía gracias a un impuesto que se va a cobrar en el virreinato, ¿no? ¿Qué impuesto, te acuerdas, permitía, como quien dice, mantener a la Armada del Sur? ¿Con qué impuestos se mantenía la Armada del Sur? Eso lo hemos visto, ¿ah? ¿Con qué impuestos se mantenía la Armada del Sur? Con la avería, ¿verdad? La avería. ¿Qué cosa era la avería? Era aquel impuesto con el cual se mantiene pues a los militares de la Armada del Sur y así proteger pues los dominios del Caribe, ¿no?
evitar los asaltos de los piratas y corsarios. Esas flotas y galeones, pues, protegían, como quien dice, ¿no? Contraatacaban a esos piratas. ¿No? Si habían 5 barcos de piratas alrededor de un barco español, esas flotas y galeones salían, pues, de lo más profundo, salían de lo más, como quien dice, ¿no? De lo más, lejano del lugar para proteger a los barcos españoles. ¿Ya? En la semana de repaso te voy a poner un videíto, más o menos para que veas cómo era la defensa de los piratas y los corsarios. ¿No? ¿Les cuento? Eso es lo que sucedió. ¿Ya? Muy bien, pero ¿quién es el rey de España que propone todas estas reformas que te estoy diciendo? ¿Quién es el rey de España que propone las mayores reformas en América? ¿Cómo se llama este rey? Lo dijimos hace un momento. ¿Cómo se llamaba? Carlos III. ¿Verdad? Carlos III. Muy bien, eso es lo que pasaba. ¿Ok? Listo. Sigamos por aquí. ¿Quiénes son los protagonistas de las reformas borbónicas? Aquí encontramos primero al rey, ya te dije el rey Carlos III, el que propone las mayores reformas. ¿Ok? Si ustedes en Historia Universal han visto el despotismo ilustrado, Carlos III pertenecería al despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Es aquel momento donde los reyes absolutistas quieren mantener su poder, pero para mantener su poder necesitan proponer algunos cambios a favor de la sociedad. Proponer pues alguna especie de apoyo para la gente y así evitar que se den grandes rebeliones que puedan poner en peligro su soberanía. Por eso que Carlos III fue parte del despotismo ilustrado. ¿Ya? Pero Carlos III no va pues a trabajar solo. Carlos III va a trabajar con 2 funcionarios importantes. Y esos funcionarios importantes que apoyaron a Carlos III fueron el visitador José Antonio de Areche y el visitador José Gálvez. El visitador José Antonio de Areche fue aquel que le va a contar al rey Carlos III todo lo que pasaba en América. Como quien dice, era el chismoso que le iba pues con todas las calientitas al rey diciéndole lo que pasaba en América. ¿Ya? También encontramos al visitador José Gálvez, que era aquel que se encargaba de administrar y dar pues un informe de lo que sucedía en el virreinato de Nueva España y México. O sea, el virreinato del Perú y el virreinato de México tenían a sus 2 visitadores, quienes se van a encargar de proponer pues unos informes que lleguen a los oídos del rey. Ellos le cuentan al rey todo lo que pasa en América. Les cuento. Entre esas reformas, vamos a ver por aquí las reformas comerciales. ¿En qué se basaban las reformas comerciales? Las reformas comerciales buscaban ¿qué cosa? Buscaban, por ejemplo, que el sistema monopólico que tenía antes España con sus colonias cambie por un sistema librecambista. O sea, que haya un libre comercio entre España y sus colonias. Antes, recuerda que solo había una exclusividad de puertos. Habían 3 puertos importantes en América, los que regulaban España. Por ejemplo, ¿no? El puerto más importante de Sudamérica era el Callao, el puerto más antiguo de todos. En caso de México era Veracruz, en caso de Centroamérica, Panamá. Y esos 3 puertos se contactaban con la Casa de Contratación de Sevilla. Había una exclusividad de puertos. El problema es que esta exclusividad de puertos también traía como consecuencia que los comerciantes trajeran productos de otros países y así puedan dedicarse pues al contrabando. ¿Qué significa contrabando? El contrabando es un mercado ilegal. Tú cuando, por ejemplo, tienes tu negocio, ¿ya? Por ley, tú tienes que declarar impuestos. Tienes que tributar a favor del Estado. Pero si tú no tributas a favor del Estado, tú vendes tu mercancía y la ganancia que tienes, la ganancia bruta, se queda en tus bolsillos, tú estás evadiendo impuestos. Y la evasión de impuestos es un delito que está vigente en el Código Tributario.
Tú no puedes evadir impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú evades impuestos? La SUNAT te pone una multa. La SUNAT te puede mandar preso por evadir impuestos y además te puede censurar el local. Por eso que es importante declarar impuestos. Pero lastimosamente hay muchas personas quienes no tienen la oportunidad de tener pues un puesto legal, son ambulantes la mayoría, son informales. Y este mercado informal en muchas oportunidades también se relaciona al contrabando, porque hay comerciantes que venden pues productos importados, productos de marcas conocidas, sin declarar impuestos. Y eso es contrabando. Un mercado clásico relacionado al contrabando sería el Hueco, que queda por la avenida Bancal, donde venden pues juguetes, útiles escolares, DVDs, muchas cosas así. Ellos no te entregan un recibo, no te entregan una factura. Simplemente ellos son comerciantes ilegales que están justamente vendiendo productos de contrabando. Ese contrabando en España era muy perjudicial para su economía, porque muchos mercaderes de otros países como holandeses, ingleses, franceses, están haciendo plata con los habitantes de América que le pertenecen a España. Y España ahí está perdiendo plata por culpa del contrabando. Entonces, para evitar el contrabando, es mejor que ya no haya exclusividad de puertos, sino que hayan otros puertos más, que se dé a la apertura de puertos para que así ya se pueda regular el contrabando. O sea, la necesidad de que el monopolio cambie, o sea, de que el sistema cambie de ser monopolístico a ser librecambista, se debe a luchar contra el contrabando, que afectaba duramente la economía española. Pero vamos a ver que España estaría comenzando también a tener un poco de regulación política por parte de Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra en sí va a tener ciertos beneficios de parte de España? Lo que sucede es de que España había perdido en la guerra de sucesión española. Francia e Inglaterra lograron derrotarla, pero Inglaterra comenzó a tener pues diferentes puertos, ¿ok? Inglaterra comenzó a controlar diferentes puntos, islas como la península de Ginebra, ¿ok? De Gibraltar en Europa, en el Mediterráneo, y por lo tanto los ingleses van a tener más beneficios que el resto de países de Europa. Entonces España comenzó pues a darle ciertos beneficios a Inglaterra por el poder marítimo que tiene sobre Europa. Y es ahí donde se da justamente el derecho de asiento. ¿Qué cosa es el derecho de asiento? El derecho de asiento es, como quien dice, ¿no? La potestad que tiene Inglaterra para vender esclavos en América. Recuerda que Inglaterra, Portugal y España eran traficantes de esclavos del África. Pero de las tres, el más traficante era Inglaterra. Antes Inglaterra no tenía el permiso de España para vender sus esclavos en América. Pero con las reformas borbónicas, con el derecho de asiento, Inglaterra puede vender esclavos en América sin ningún problema. Y alguna ganancia pasaría a España, porque España le está permitiendo a Inglaterra vender sus esclavos en América. Ese derecho de asiento también traería consigo el navío de permiso y el navío de registro. ¿Qué cosa fue el navío de permiso? El navío de permiso significa de que Inglaterra tiene permitido vender toda su mercadería en América. Fueron uno de los puntos que se establecieron en el Tratado de Utrecht. O sea, todo lo que tiene Inglaterra lo puede vender en América, sin ningún problema. Y el navío de registro significa que antes de llevar sus mercancías a América, Inglaterra pasaba por la ciudad de Cádiz y le decía, ¿sabes qué?
Estoy llevando esta cantidad de comida, esta cantidad de ropa, esta cantidad de objetos que voy a vender en América. Registran. Y España registraba la mercadería de Inglaterra con este navío de registro. Navío de permiso significa autorización para Inglaterra para que pueda vender sus productos en América. Y navío de registro significa pues administrar todo lo que está llevando Inglaterra hacia América. Eso significa navío de permiso, navío de registro. ¿Ya? Con el decreto de libre comercio, en América van a aparecer nuevos puertos. Y esos puertos permitieron justamente tener un mayor control económico entre España y sus colonias. El puerto del Callao en Sudamérica pierde su exclusividad. Ya no es el único puerto que podía vender productos como antes, que podía obtener la mayor cantidad de productos. Ahora hay nuevos puertos. Pero así también como hay nuevos puertos, hay nuevas ciudades. La ciudad de Lima pierde su exclusividad. Lima ya no va a ser pues la capital de todo el virreinato. Van a aparecer más virreinatos y van a aparecer más ciudades. Se legaliza el reparto de mercaderías que hacían los corregidores para impulsar el comercio interno y garantizar las exportaciones. Los corregidores van a poder vender sus repartos mercantiles. Y así también se generaba ingresos a favor de la corona. ¿Se cuenta? Ahí, por ejemplo, tenemos el mapa con respecto a los nuevos puertos que va a tener, pues, tanto España como sus colonias. ¿Qué puertos aparecieron en el siglo XVIII con las reformas? El puerto de Valparaíso en Chile, Buenos Aires, Argentina, Córdoba, Argentina, Potosí, Bolivia, Cartagena, Colombia, Portobelo, Panamá, Acapulco en México. ¿Se das cuenta? Todos estos puertos van a aparecer gracias a la libertad de puertos americanos que propusieron las reformas borbónicas. ¿Ya? ¿Qué más? En caso de otras reformas, encontramos las reformas fiscales y las reformas político-administrativas. En caso de las reformas fiscales, hay impuestos que van a aumentar. Por ejemplo, te lo dije en la introducción de la clase. ¿Cuál es el impuesto más importante de todo el virreinato? ¿Cuál era el impuesto más importante en todo el virreinato? El tributo indígena, ¿no? El tributo indígena. ¿Qué es lo que pasa con el tributo indígena? Aumenta. ¿Para qué aumenta? Para que España pueda tener mayores ingresos. ¿Qué más incrementa? El alcabala. Pregunta, ¿qué cosa regulaba el alcabala en el virreinato? Los bienes muebles e inmuebles, ¿no? O sea, tus propiedades, todo lo que tú tenías se regulaba con el alcabala y el alcabala aumenta. ¿Te das cuenta? Ahora, la minería comenzó a entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque la mina de Potosí, que extraía grandes cantidades de plata, ahora ya no produce tanto, ya no se puede sacar tanta plata como antes. Por eso que la minería entra en una fuerte crisis. Y producto de esa crisis de la minería, se estaría dando ¿qué cosa? Se estaría dando la reducción del impuesto minero. El quinto real, que era pues el 20% que se regulaba por la extracción minera, se reduce a una décima. Ya no se dice quinto real, sino se dice décima real. Se crean las aduanas interiores que van a pues a controlar la sal, el tabaco, la pólvora, productos americanos que van a ser explotados y van a ser pues controlados por España. ¿Ya? Como la mina de Potosí entra en una crisis, van a aparecer otras minas importantes, como el caso de Cerro de Pasco, la mina de Hualgayoc, la mina de Huarochirí, donde se va a utilizar a más indígenas enganchados durante la mitad minera. ¿Ya? En caso de las reformas político-administrativas, ¿qué va a pasar? El virreinato del Perú se va a desmembrar en otros virreinatos. O sea, van a aparecer nuevos virreinatos. ¿Qué nuevos virreinatos van a aparecer? Por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada, que ya te dije dónde estaba, al norte, Río de la Plata, al sur.
se crean las capitanías generales. Capitanía General de Chile, Capitanía General de Venezuela. Estas capitanías generales buscaban controlar militarmente a las colonias de América y también evitar cualquier amenaza externa de piratas, corsarios y los ingleses. Se crean las intendencias. ¿Qué son las intendencias? Las intendencias vienen a ser aquellas ciudades que van a controlar las provincias internas. ¿Qué más? Pregunta, ¿se acuerdan ustedes cuáles eran las funciones de los corregidores? A ver, piensen. ¿Cuáles eran las funciones de los corregidores? A ver, vamos, te doy un minuto. Ya, vamos, te doy un minuto. ¿Cuáles eran las funciones de los corregidores? ¿Cuáles eran las funciones de los corregidores? Vamos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las funciones de los corregidores? Controlar las reducciones indígenas, ¿verdad? ¿Qué más? El cobro del tributo indígena. Esas eran las funciones del corregidor, ¿cierto? Ya. Pregunta. ¿Qué va a pasar? Las reformas borbónicas trajeron como consecuencia la rebelión de los indígenas, la rebelión de los caciques. Y una rebelión importante, ya que va a cambiar pues el hito de la historia aquí, sería la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Túpac Amaru II se rebela, el Cusco comenzó a ser una zona de emergencia. Fue decretada en estado de emergencia, una zona peligrosa. Y como el Cusco es una zona peligrosa, entonces es necesario que haya otros funcionarios que controlen a la gente del Cusco. Si los corregidores del Cusco no han controlado a su gente cuando se rebelaron, entonces estos funcionarios están de más, están por gusto. Y como están de más, es necesario, ¿qué cosa? Es necesario que haya otros funcionarios que se encarguen de la misma situación. Los corregidores son destituidos. ¿Y por quiénes van a ser destituidos? Van a ser destituidos por los intendentes. Los intendentes, entonces, los intendentes vienen a ser aquellos funcionarios que se van a encargar ahora de controlar las reducciones indígenas. Por esa razón vamos a ver de que las intendencias van a distribuirse en el Perú y además estas intendencias controlan a los indígenas. Pero lo curioso de estas intendencias, ¿ya? ¿Sabes cuál es? Lo curioso de estas intendencias es que van a ser las primeras provincias del Perú. ¿Cuáles fueron esas intendencias que se van a formar? Por ejemplo, encontramos aquí la intendencia de Trujillo, la intendencia de Tarma, la intendencia de Lima, la intendencia de Huancavelica, la intendencia de Huamanga, la intendencia del Cusco, la intendencia de Arequipa y la intendencia de Puno. Son 8 intendencias las que van a formarse en el interior del Perú con el propósito de controlar a la población indígena. Fueron 8 intendencias que se van a formar. Entonces, una consecuencia político-administrativa de las reformas borbónicas fue la creación de las 8 intendencias. Pero un antecedente por qué se van a crear las intendencias fue la rebelión de Túpac Amaru II en el Cusco. Por eso se crean esas intendencias. ¿Ya? Entonces, una reforma político-administrativa sería la creación de las intendencias. ¿Ya? La creación de nuevos virreinatos también. Río de la Plata, Nueva Granada. Los criollos. ¿Qué va a pasar con los criollos? Como te dije, los criollos que habían pagado su plata para tener cargo de funcionarios,
han sido destituidos. Y esa exclusión de los criollos va a provocar la rebelión o la conspiración de los propios criollos. ¿Ya? Los caciques también fueron destituidos y por lo tanto esa destitución de los caciques, esa afectación que van a tener los caciques provocó también la rebelión de estos caciques. Y esas rebeliones, ¿cómo se van a denominar? Rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas fueron encabezadas por caciques, siendo los caciques Juan Santos Atahualpa en la Amazonía y Túpac Amaru II en el Cusco. Estos fueron los caciques más importantes que se van a rebelar frente a los abusos de las reformas borbónicas. Mientras Juan Santos Atahualpa se rebela en el Gran Pajonal de la Selva Central, Túpac Amaru II se rebela en la región del Cusco contra la corona española. Ahora, otra situación que estaría dándose con las reformas borbónicas también sería la expulsión de los jesuitas. ¿Qué había pasado con los jesuitas? Recuerden ustedes que los jesuitas fue aquella orden religiosa que se encargaba ¿de qué? Se encargaba de la educación, ¿cierto? Los jesuitas eran grandes maestros. Pero ¿qué pasa con estos jesuitas? Estos jesuitas terminaron siendo expulsados. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Desde la primera vez que los jesuitas llegaron al Perú, ¿ya? Estos jesuitas van a ser respaldados y protegidos ¿por quién? Por la máxima autoridad de la iglesia. ¿Y quién conforma la máxima autoridad de la iglesia? Vamos, cultura general. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? ¿Quién es el rey de la iglesia? El Papa. ¿Ya? El Papa. El Papa había protegido a los jesuitas dándole muchos privilegios, por ejemplo, propiedades, que los jesuitas cobran impuestos a los indígenas que reciban algunas clases de estos. Los jesuitas tenían negocios y los jesuitas estaban prohibidos de pagar impuestos. O sea, mira, los jesuitas cobran impuestos, pero no pagan impuestos. Qué curioso, ¿no? Se benefician cobrando impuestos y se benefician también no pagando impuestos. Entonces el rey dijo, o sea que los jesuitas tienen tantas cosas a su favor y encima no van a pagar impuestos. ¿Qué se creen estos jesuitas? El rey Carlos III dijo, yo necesito cómo deshacerme de los jesuitas. Hay que buscar una excusa para deshacernos de los jesuitas. Y para su mala suerte, en la ciudad de Barcelona se había dado una rebelión popular denominada el Motín de Esquilache. ¿Qué fue el Motín de Esquilache? Fue una rebelión popular en Barcelona que puso en peligro la corona del rey. El pueblo se había rebelado en contra del rey Carlos III. Y cuando Carlos III aplasta ese motín de Esquilache, le pregunta justamente quiénes son los responsables. La gente no quería decir nada. ¿Por qué? Porque como quien dice, ¿no? Todos somos responsables. Aquí no hay un culpable. Todos somos culpables. Pero el rey de España se dio cuenta que esta gente era gente preparada, eran personas cultas. El rey se preguntó y dijo, ¿y quiénes son sus maestros? Porque tú sabes que a veces pues los maestros le damos ideas a los alumnos y los alumnos se dejan inspirar por las ideas de sus maestros. Claro, como decía José Carlos Mariátegui, la gran revolución se logra en las aulas. El maestro es aquel que puede crear una nueva organización social, puede crear, como quien dice, ¿no? Un nuevo vínculo ideológico. Y por lo tanto es el maestro el responsable cómo se comportan los alumnos. Por esa razón es que el rey dijo, allá, o sea que sus maestros son los responsables. ¿Quiénes eran sus maestros? Decía el rey. Y se entera que los maestros de esta gente
fueron los jesuitas. Entonces, ¿qué dijo el rey? Entonces los jesuitas son los culpables. Ya tengo la excusa perfecta para deshacerme de los jesuitas. Por esa razón es de que el rey Carlos III le ordena a los virreyes de América expulsar a los jesuitas. ¿Cuál fue la verdadera causa? La verdadera causa es porque los jesuitas tenían muchos privilegios, tenían un excesivo poder, tenían propiedades, cobraban impuestos, pero no pagaban impuestos. Por esa gran, por estos grandes privilegios en sí, el rey quiere deshacerse de los jesuitas. Pero la excusa que utiliza el rey para deshacerse de los jesuitas fue el motín de Esquilache, la rebelión popular que se da en Barcelona, que puso en peligro la corona del rey. El rey Carlos III le ordena al virrey del Perú, Manuel Amari Junier, el que paraba con la Perricholi, de que expulse a los jesuitas. Los voten a patadas a los jesuitas. Pero eso sí, que todas sus propiedades sean administradas por España. Que los jesuitas se vayan con ropa al cuerpo. O sea, que los jesuitas ni siquiera puedan llevar su ropa, puedan llevar sus cosas. Solamente con ropa al cuerpo y con una bolsa de viaje, nada más. Imagínate. Muchos jesuitas fueron expulsados de esa forma. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo los jesuitas terminan siendo expulsados de las colonias de España. ¿Ya? Pero los jesuitas no eran los culpables, sino que esto se debe a que el rey quiere quedarse con sus propiedades. ¿Te das cuenta? Y ese virrey del Perú que ordena la expulsión de los jesuitas sería Manuel Amari Junier. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, vamos a ver por aquí de que esa fue la situación por la cual los jesuitas fueron expulsados. Ahora, los colegios mayores y menores, donde los jesuitas daban sus clases, son censurados, son cerrados. Y esos colegios van a mezclarse en una sola institución, la cual se va a llamar el Convictorio de San Carlos. Ese Convictorio de San Carlos viene a ser lo que hoy en día es la Casona de San Marcos. En este Convictorio de San Carlos, los alumnos van a ser preparados bajo una enseñanza ilustrada. ¿Por qué una enseñanza ilustrada? Porque la ilustración como corriente ideológica se está difundiendo por todo el siglo XVIII. Y los jesuitas le estaban enseñando ideales ilustrados a los alumnos. Uno de los jesuitas más bravo de todos, ¿ya? Fue este señor. ¿Quién es este señor? Aquí encontramos a Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Quién fue Toribio Rodríguez de Mendoza? Fue uno de los jesuitas que fue expulsado del Perú, pero que regresaría en 1791 para que asuma el rectorado de ese convictorio de San Carlos. Y profesor, ¿y por qué lo votaron y ahora le están pidiendo que sea el rector? Es que Toribio Rodríguez de Mendoza, aparte de ser un jesuita, era un político respetado, que había sido súbdito al rey de España. O sea, él en ningún momento había chocado con el rey de España. O sea, en castellano, el rey de España escuchó muy buenas críticas de Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces el rey de España pensó que Toribio Rodríguez de Mendoza pues era una persona idónea para que pueda ocupar ese puesto. Por eso que Toribio Rodríguez de Mendoza termina siendo nombrado como el rector del Convictorio de San Carlos. Pero lo que no sabía el rey de España es que Toribio Rodríguez de Mendoza, a pesar que era súbdito del rey, ahora va a comenzar a machetear al rey. Ahora va a comenzar pues a hablar mal del rey, mal del absolutismo, va a estar en contra del rey. ¿Por qué? Porque había sido afectado, ¿no? A pesar de que él era pues sumiso al rey, a pesar que era pues una persona idónea, terminó siendo pues choteado por el rey. Entonces obviamente como cualquier persona,
No va a seguir hablando bien del rey cuando lo ha choteado. ¿Entiendes? Sí, buenos días. Chicos, un minuto, un minuto. Ya, entonces chicos, como les decía, Toribio Rodríguez de Mendoza, ya, vendría a ser pues aquel personaje que estaría pues, como quien dice, teniendo el cargo de rector por la misma petición del rey, pensando, ¿no? Que todavía Toribio Rodríguez de Mendoza pues continuaría con esta sumisión, ¿no? Pero lo que no sabía el rey es que ahora Toribio Rodríguez de Mendoza va a comenzar a plantearle a sus alumnos que América debe ser cambiada políticamente. Por eso es que Toribio Rodríguez de Mendoza le va a meter la chispa, le va a meter la idea a sus alumnos de que es necesaria la independencia. Toribio Rodríguez de Mendoza quiere que los mismos habitantes del Perú se independicen de España, que se separen de España. Y gracias a estos ideales que está planteando Toribio Rodríguez de Mendoza en sus clases, Toribio Rodríguez de Mendoza va a ser considerado como el maestro de los próceres. ¿Ya? El maestro de los próceres. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. ¿Bien? Ahora, Toribio Rodríguez de Mendoza estaría comenzando también a qué? Estaría comenzando pues a plantearle cambios, ¿ya? Los modelos de enseñanza en el colegio o convictorio de San Carlos, ¿ya? Y en el siglo XIX, los criollos separatistas, los que van a iniciar y van a liderar la independencia del Perú, justamente van a ser sus grandes alumnos. O sea, los resultados de las enseñanzas ilustradas de Rodríguez de Mendoza terminó siendo planteado por eso. Bueno, ¿ya? Esa es una reforma educativa, entonces. Los colegios mayores y menores se juntan y forman el Convictorio de San Carlos. A nivel militar, se van a construir fortalezas. ¿Por qué se construyen esas fortalezas? Estas fortalezas servían para proteger algún intento de ataque de piratas y corsarios en el Callao. Y por eso es que termina construyéndose el denominado, bueno, denominada en sí, la fortaleza del Real Felipe. ¿Qué es lo que pasa? El Real Felipe, ¿ya? Viene a ser un castillo tipo fortaleza, con la cual se protege justamente a los diversos pues, ataques de posibles invasores, posibles piratas. ¿Ya? Y con esta fortaleza Real Felipe se podía proteger al interior del virreinato. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Muy bien. Entonces vamos a ver por aquí que las consecuencias que estaría trayendo estas reformas borbónicas sería el decaimiento del monopolio del Callao, el monopolio comercial, la decadencia de Lima por el crecimiento de otras ciudades sudamericanas. Lima ya no va a ser la ciudad más importante, ahora Lima ha caído justamente porque han aparecido nuevos puertos y nuevas ciudades. La decadencia de los obrajes, hay una crisis económica que está provocando pues la rebelión de estos caciques. Y vamos a ver que aparte de las rebeliones indígenas, encontramos pues las rebeliones criollas o conspiraciones criollas. Aquí encontramos a los dos caciques que se van a rebelar por los abusos de las reformas borbónicas. Aquí tenemos a Juan Santos Atahualpa y a Túpac Amaru II. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, eso es lo que justamente se estaría dando durante este contexto. ¿Chicos? Muy bien, entonces vamos a pasar a la dirigida. Saquen su libro, por favor. Saquen su libro. Vamos a pasar a la dirigida. Saquen su libro, por favor.
A ver, te doy un minuto para que vaya marcando tus claves. A ver, un minuto y marca tus claves. Un minuto, vamos. A ver, vamos con la 1. Dice, durante el último tercio del siglo XVIII se ejecutaron varias reformas político-administrativas bajo el modelo de la modernización borbónica. Las intendencias protagonizadas en el virreinato del Perú fueron, ¿cuáles fueron esas intendencias? ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles fueron esas intendencias? La D, ¿cierto? Lima, Puno, Cusco, Arequipa, Trujillo, Tarma y Huamanga, ¿no? La letra D. Muy bien. 1, letra D. 2. Sobre las reformas borbónicas se puede afirmar que ¿para qué sirvieron las reformas borbónicas? Vamos, ya te lo expliqué. ¿Cuál era el objetivo principal de las reformas borbónicas? Vamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál era el objetivo principal de las reformas borbónicas? Ya te lo dije. Incrementar los ingresos de la corona española proveniente de sus colonias. ¿Cuál sería la clave? La D. Incrementaron la presión fiscal colonial. 2D. La 3. ¿Cuál es la respuesta de la 3? Vamos. Vamos. Respuesta de la número 3. Dice, los corregimientos en el virreinato fueron reemplazados a fines del siglo XVIII por... ¿Quiénes reemplazaron a los corregimientos? Las intendencias. Muy bien. Exacto. Intendencias. La 4. ¿Qué dice la 4? Uno de los objetivos principales de las reformas borbónicas aplicadas sobre las colonias en el transcurso del siglo XVIII fue, ¿cuál fue el objetivo principal? La recuperación del poder económico y militar español. Perfecto. 5. En el siglo XVIII la monarquía borbónica, mediante las reformas aplicadas en sus dominios, pretendía, ¿qué quería España en sus colonias? Aplicando esas reformas borbónicas. ¿Cuál sería la clave? La número 7, ¿cuál sería la clave? Mejorar la administración política y recaudación económica. Perfecto, muy bien, excelente. 6. El rey ordenó la expulsión de los jesuitas en 1767. Pregunta, ¿qué rey de España ordena la expulsión de los jesuitas? Carlos III. Muy bien, Carlos III. 7. El Real Convictorio de San Carlos se creó en 1770 durante el gobierno del virrey. Ya, acá hay un dato curioso. El virrey que todavía estaba ya con un pie dentro y un pie fuera del Perú era Amari Yuniet. Pero ya para 1770 estaba gobernando un nuevo virrey llamado Manuel Guiriot. ¿Ya? Manuel Guiriot. Entonces, aquí nos han puesto a Mari Yuniet. Como te digo, a Mari Yuniet ya estaba con un pie dentro y un pie fuera. Ya estaba terminando su gobierno. ¿Ya? Como no hay Manuel Guiriot en las claves, vamos a poner aquí Manuel Amari Yuniet. ¿Ya? Siguiente. En 1778, el rey decretó la abolición del monopolio comercial estableciendo el libre comercio. ¿Qué rey de España aplica el libre comercio? Carlos III. ¿No? Como te digo, el rey más importante es Carlos III. Correcto, muy bien chicos, excelente. La 9. La creación del virreinato de Río de la Plata y el decreto de libre comercio provocó. ¿Qué provocó? ¿Qué provocaron las reformas borbónicas en sí?
con el libre comercio y la creación de nuevos virreinatos. A ver, ¿cuál sería la clave? La A, muy bien. Recuerda que Lima ya no va a ser pues la ciudad más importante, ¿no? Van a aparecer nuevos puertos, nuevas ciudades. Perfecto. Y la 10, la última para pasar al temático, dice, ¿cuál fue la medida de defensa que asumió la corona española frente a piratas y corsarios? ¿Cuál sería la clave? Claro, la edificación del Real Felipe, ¿no? Para protegerse de los ataques de piratas y corsarios, fue necesario construir el Real Felipe, ¿no? Y el Real Felipe pues va a ser una de las grandes edificaciones monumentales que va a ser utilizada en muchos contextos de la historia, ¿no? Durante la Guerra de Independencia, durante la guerra con España, durante la Guerra del Pacífico, ¿verdad? El Real Felipe va a ser pues uno de los grandes museos importantes para nuestra historia, ¿no? Así es. Pero bueno, eso lo veríamos ya más adelante. Ok, y con respecto a la domiciliaria, a ver, déjame ver un ratito. La domiciliaria, las preguntas son la uno, marca por favor. La pregunta de la domiciliaria es la uno, la número 3, ¿ya? Y la número 5. Pregunta de la domiciliaria, la uno, la 3 y la 5, ¿ya? Anota por favor ahí, 1, 3 y 5, pregunta de la domiciliaria. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al temático. Ingresen, por favor, al temático. Ingresen. Ojo, recuerden que es el tema 19. No se vayan a confundir con el tema 20. Ingresen al temático del tema 19. Ya, recuerden que esta es la semana 19. Estamos en la semana 20, pero estamos viendo el tema 19. ¿Ya? Y en el repaso veríamos al tema 21. Ingresen, por favor. Tema 19. Ya está habilitado, chicos, vamos. Ingresaron, conforme, chicos, ingresaron. Confirmen, por favor, confirmen. Confirma. ¿Pudieron ingresar al temático? Confirmen, por favor. ¿Sí o no? Ya, ok. Desarrollen su temático entonces. Está fácil, ¿eh? Todo lo que hemos visto es ahí. Ya, listo, chicos. Entonces, ya les he dado ya las preguntas de la domiciliaria. Por favor, no se olviden de enviar su domiciliaria, ya que estamos acabando el último bimestre del año. ¿Ya? Ya prácticamente nos queda un mes. Ya octubre ni lo cuentes, ya estamos ya en noviembre ya. Así que por favor, te pido ser responsable. Después no quiero ver caras largas en diciembre. Por favor. ¿Ya? Preocúpate. ¿Qué pasó, Solís? ¿Se te ha reiniciado? ¿Pero por qué si no reinició nada? Ay, a ver, vamos a ver. Se me cerró el temático. Ya, ya. Ok, ahorita lo voy a reiniciar. A ver. Profesor, ¿me puede habilitar el temático, por favor? Se cerró. Apellido. Venosa, Venosa. Masu, ¿qué más, ah? A mí también, profe, se me cerró el temático. Bien raro, ¿ah? Bien raro, ya. Pero en fin. Voy a ver. A ver, vamos a ver. Primero me escribió Solís Capch. Ha marcado la champa, creo, ¿ah? Eso de que se me ha reiniciado el temático y el floro, ¿ah? Por favor, ¿ah? Bueno, solo se engañan al final. De la Cruz, ya. De la Cruz también. Ganosa. Tenemos engañan al final. Yo no, ¿ah? Bueno, ya está. Listo. Continúen con su temático y ya nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chicos. Chao, chao.
Ya, profesor. Chicos, tengan mucho cuidado con el temático, porque eso de que se me cerró, bueno, ya, pero tengan cuidado, ¿ah? Porque algunas veces se me cerró cuando ya marcaron todo, porque ahí sale. Sale si es que has marcado bien o mal. Y dicen se me cerró. Tengan cuidado, por favor.